Un corazón roto, un corazón dañado, es como una rueda pinchada. No puedes ir a ninguna parte hasta que lo repares. Gracia y paz a todos en el poderoso nombre de Jesucristo. Doy gracias a Dios por permitirme estar aquí una vez más para compartir unas palabras de aliento con todos ustedes. Me gustaría hablarles de la importancia de la reparación. Sí, reparación. Quiero que le digas a tu vecino, reparación. Y si estás solo, dilo para ti mismo, reparación. Hablamos de la necesidad de reparar cuando algo se rompe, se daña, no funciona. Y cuando algo se rompe, no podemos utilizarlo de forma eficaz. El propósito para el cual fue creado, construido, inventado, no se puede cumplir hasta que lo repares. Y el tema de la reparación es especialmente importante cuando hablamos de las cosas esenciales en nuestras vidas. Por ejemplo, si tu vehículo se avería y es tu único medio de transporte para ir a trabajar, llevar a los niños a la escuela, ir de compras, es probable que detengas todo lo que tienes que hacer en ese momento y te concentres en intentar repararlo. Lo llevas al mecánico, pagas lo que sea para pagar las piezas necesarias, das todo de ti hasta repararlo, porque es esencial en tu vida. Si hay daños en la electricidad o las tuberías de tu casa, no puedes usar el refrigerador, no tienes agua para beber, ni agua para tirar de la cadena del inodoro, es probable que dejes todo lo que tienes que hacer en ese momento e intentes repararlo tú mismo o llamas a un electricista o fontanero. Das toda tu atención, todo tu enfoque para intentar repararlo porque es algo esencial en tu vida. ¿Y qué pasa con nuestros teléfonos? Cuando nuestros teléfonos se dañan o tienen problemas, solo Dios sabe hasta dónde hemos llegado para intentar solucionar cualquier problema con nuestros teléfonos. ¿Pueden ver, hermanos? Estamos preparados para detener todo, casi todo lo demás en nuestra vida, para intentar reparar o arreglar aquellas cosas que son esenciales para nosotros. Estamos dispuestos a prestar toda nuestra atención y nuestro esfuerzo económico, recursos físicos, emocionales para repararlos. Porque sin ellos no podemos vivir o nuestra vida no es nada fácil. Pero, hermanos y hermanas, ¿qué sucede cuando es tu corazón el que está roto? ¿Qué sucede cuando tu corazón está dañado? ¿Qué haces? Cuando las vicisitudes de la vida, cuando las circunstancias de la vida llegan inesperadamente y golpean tu corazón con ofensa, amargura, desánimo, desilusión, angustia, ¿qué haces? ¿Detienes todo en tu vida hasta reparar tu corazón? ¿A dónde vas o a quién acudes para repararlo? O cuando te entregas a esos deseos carnales que abren la puerta de tu corazón al pecado, ¿qué hacen, hermanos? Quiero que te examines y te preguntes, si alguien te ofende y causa gran dolor en tu corazón, ¿prestas toda tu atención para reparar tu corazón antes de continuar en tu vida? Quiero que tomen nota de algo que dijo el profeta T.B. Joshua. Dijo, guardar rencor
daña tu corazón. Un corazón que alberga ofensa. Un corazón que alberga amargura, desilusión. Un corazón que alberga angustia, temor. Cualquier sentimiento negativo es un corazón dañado. Si no vemos nuestro corazón como un elemento esencial en nuestra vida, en realidad como el elemento más esencial en nuestra vida, es fácil seguir tu camino y pensar que puedes continuar tu vida y tu camino con un corazón sin reparar, pero al final llegas al mismo punto, atrapado por un ciclo de aún más dolor, más heridas, más cosas de las que nos lamentamos, porque un corazón dañado, un corazón roto, no puede responder de buena manera a ninguna situación de la vida. Si no reparas tu corazón, te encontrarás en un camino que te llevará cada vez más lejos de Dios. Hay un dicho popular que dice: una mala actitud es como una rueda pinchada. No puedes ir a ninguna parte hasta que la cambies. Pero hoy les digo, hermanos y hermanas, un corazón roto, un corazón dañado, es como una rueda pinchada. No puedes ir a ninguna parte hasta que lo repares. Por eso hoy quiero traerles un gran ejemplo bíblico de lo que debemos hacer para reparar nuestro corazón. Y ese ejemplo es nuestro héroe en la fe, David. Sí, David, un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando leemos acerca de David en la Biblia, nos damos cuenta que el corazón de David fue roto, dañado en muchas ocasiones. David tuvo un viaje difícil en la vida. Fue atacado por muchos enemigos. Fue perseguido y buscado por el rey Saúl. Fue engañado y traicionado por su propio hijo, Absalón. Y su corazón también estaba roto por el terrible pecado que cometió David. Cuando leemos los salmos que escribió David, podemos leer algunas de las intensas dificultades que David pasó y cómo las superó. Así que aprendamos hoy de David. Y quiero hablarte de dos casos donde el corazón de David fue roto, dañado, y lo que hizo para repararlo. Así que, por favor, ven conmigo a 1 de Samuel, capítulo 30, y vamos a leer desde el versículo 1 al 8, y luego desde el versículo 16 al 18. Cuando David y sus hombres vinieron a Ziklag, al tercer día, los de Amalek habían invadido el Negev y a Ziklag, y habían asolado a Ziklag y le habían prendido fuego, y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron, hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo
pues todo el pueblo estaba en amargura del alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el ephod. Y Abiatar acercó el ephod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Así que ahora saltemos al versículo 16 y prestemos atención. La Biblia dice: lo llevó pues, y he aquí que estaban desparramados sobre toda aquella tierra, comiendo y bebiendo y haciendo fiesta por todo aquel gran botín que habían tomado de la tierra de los filisteos y de la tierra de Judá. Y los hirió David desde aquella mañana hasta la tarde del día siguiente, y no escapó de ellos ninguno, sino 400 jóvenes que montaron sobre los camellos y huyeron. Y libró David todo lo que los amalecitas habían tomado. Y asimismo libertó David a sus 2 mujeres. En esta primera historia, vemos que la situación por la que pasaba David fue inesperada. Imagina el dolor, la preocupación, la provocación de David de ver que su familia y su pueblo fueron capturados por el enemigo. La Biblia dice que David y el pueblo que estaba con él lloraron hasta que no tuvieron fuerzas para llorar. No solo eso. Imagina el nivel de angustia, porque David se enteró del plan de sus soldados de matarlo, apedrearlo. La Biblia dice que el corazón de David estaba muy angustiado. No sé la situación por la que estás pasando hoy. Puede que no sea tan terrible como la situación de David, pero tal vez tu corazón esté en el mismo lugar de angustia y herido como estaba el corazón de David. Tu circunstancia puede ser algo espiritual, física, emocional. Quizás tu familia haya sido capturada por la división. Quizás tu carrera haya sido capturada por el estancamiento. Quizás tus hijos hayan sido capturados por el mundo, en las drogas y la rebelión. Quizás tu salud haya sido capturada por la enfermedad. Tal vez te hayan rechazado, ofendido, acusado falsamente. Pero presta mucha atención al final del versículo 6. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y el versículo 8 dice que David preguntó al Señor qué hacer en tal situación. Si David hubiera sido impulsado por la ira, ofensa, angustia, podría haber salido corriendo para atacar a su enemigo y tal vez podría haber empeorado las cosas. Pero no. David hizo una pausa y consultó a Dios para encontrar la solución. Cuando el corazón de David fue roto, no pasó mucho tiempo antes de que supiera dónde acudir para repararlo. David reconoció la naturaleza de Dios Todopoderoso como Padre reparador y como Salvador restaurador. Incluso en medio de esta terrible situación, David no vino a Dios quejándose o refunfuñando, ¿por qué yo? No. David se presentó ante el Señor para renovar sus fuerzas.
y para pedirle a Dios su opinión sobre la situación. David vio por primera vez la necesidad de reparar su corazón angustiado, viniendo a Dios con humildad para consultar al Señor. Quería continuar su camino con la seguridad de que eso era lo que Dios quería que hiciera, que Dios estaba con él y que su corazón estuviera en sintonía con el Señor, que da la victoria. Y Dios reparó el corazón de David, y la Biblia nos dice que David recuperó todo lo que había perdido. Esto es muy alentador y desafiante. Por eso, repito la pregunta. Cuando tu corazón está roto, ¿a quién acudes para repararlo? Cuando las circunstancias simplemente llegan y te golpean, haces una pausa y te fortaleces en el Señor y consultas a Dios por la solución. ¿O eres de los que salen corriendo e intentan solucionar su situación? ¿Intentas reparar tu situación por ti mismo con tus propias fuerzas? David conocía la importancia de un corazón en sintonía con Dios. Así que, pueblo de Dios, por favor, no esperen demasiado para reparar su corazón, porque a través de esas grietas en tu corazón, esas grietas de desilusión, ofensa, angustia, dolor, tristeza, cualquier sentimiento negativo, Satanás puede entrar y contaminará aún más tu corazón, desviando tu atención de Dios. Y ese es el objetivo de Satanás, separarnos de nuestro Padre, de Dios. Este es solo un ejemplo o una ocasión en la que David reconoció la naturaleza reparadora de Dios y conoció la importancia de un corazón que está en sintonía con Él. David era un hombre conforme al corazón de Dios, no porque David fuera perfecto o siempre justo. No, pero siempre volvía corriendo a Dios y conoció la importancia de un corazón en línea con Dios, con el Señor. Y es por eso que también quiero mencionar otro ejemplo, cuando el corazón de David fue roto y dañado. Y ese momento es cuando David cometió un pecado terrible, el pecado del adulterio. Sí, su corazón fue dañado porque pecó. El pecado daña nuestro corazón. El pecado nos separa de Dios. De hecho, David pensó que podía seguir su camino y continuar su vida con ese pecado, pero Dios envió al profeta Natán para hacerle entender la gravedad de su pecado. Y la Biblia dice en 2 de Samuel capítulo 12 que David reconoció su pecado. Y en el versículo 13 David dijo: he pecado contra el Señor. Y David ayunó y se postró a tierra toda la noche y clamó al Señor. En el Salmo 51 podemos leer la profundidad de la angustia y dolor que este pecado
causó en el corazón de David. Pero este salmo también muestra cuánto confiaba David en la naturaleza reparadora de Dios. En el Salmo 51, versículo 12, David dijo: «Vuélveme el gozo de tu salvación». David clamó por restauración. David le pidió a Dios que reparara su corazón. Si no ves que el pecado puede ser la causa de tu corazón roto, no verás la necesidad de buscar al reparador. Y en la misma línea, si no ves esa ofensa, decepción, angustia, esos sentimientos negativos, pensamientos negativos, como la causa de tu corazón roto, no verás la necesidad de cambiar y visitar al reparador antes de dar el siguiente paso en tu vida. Les pregunto hoy, hermanos y hermanas, cuando te ofenden, maltratan, persiguen, ¿a dónde vas? Permítanme darles un consejo, pueblo de Dios. Muchas veces, la persona que te ofendió ni siquiera se da cuenta de que te ha ofendido. Es por eso que primero tienes que lidiar con esa ofensa, no con la otra persona. No se trata de perdonaré cuando me pidan perdón. No, se trata de perdonaré porque no quiero un corazón dañado. Quiero que mi corazón sea reparado. Quiero estar en sintonía con mi Padre. Quiero proteger mi relación con Dios. Por eso perdono. Y esto me recuerda algunas palabras profundas que dijo el profeta T.B. Joshua sobre este tema. Dijo que nosotros, los cristianos, los que estamos conectados aquí hoy, deberíamos preocuparnos más por nuestros ofensores y su relación con Dios, y menos sobre nuestros propios rencores, autocompasión y mala voluntad, porque la persona más herida por la falta de perdón eres tú. Piénsenlo, pueblo de Dios. Si vemos nuestro corazón como el elemento esencial de nuestra vida, no perderemos el tiempo antes de presentarnos ante Dios para repararlo. Déjame decirte algo. Muchos de nosotros aquí hoy nos enojamos rápidamente con nuestro prójimo o peleamos con nuestra esposa, nuestro esposo, familiares, compañeros cuando nos hacen algo malo. Y sin embargo, no nos enojamos por aquellas cosas que pueden dañar nuestro corazón, que pueden rompernos el corazón. No nos enojamos ante la ofensa, no nos enojamos ante la decepción, tristeza, desánimo, angustia, pensamientos negativos. Tu prójimo puede dañar tu carne, pero no puede dañar tu corazón. Son esos sentimientos negativos, esos pensamientos negativos que pueden entrar directo a tu corazón y dañarlo. Y plantar esas semillas de duda, incredulidad, temores e incluso pensamientos suicidas. Por eso, nuestro Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 10, versículo 28, que no tengamos temor de aquellos que pueden dañar la carne, sino de aquellos que pueden dañar nuestra alma. Pueblo de Dios, quiero que hoy se alienten con este mensaje, porque no importa la causa de tu desilusión,
Dios puede reparar tus heridas. Él está listo para reparar tus heridas de la misma manera que reparó las heridas de David. Así que, para finalizar mi mensaje, quiero que vayas al Salmo capítulo 107 y leamos del versículo 19 al 21. Pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Si hoy clamas al Señor, Él está listo para salvarte de tus angustias. Él está listo para reparar tu corazón. Hermanos, no demoren el propósito divino que Dios tiene para ustedes. No demores las bendiciones que Él tiene preparadas de antemano para ti, porque sigues caminando con el corazón sin reparar. Así que aprovechen este momento, pueblo de Dios, tal como aprendimos de David. Acudamos ante Dios y busquemos reparación. Como dice el Salmo 55, 22, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Que el Señor bendiga su palabra en medio de nuestros corazones en el nombre de Jesús.